sea la función f de x, nos pide que indiquemos justificadamente el dominio y determina los puntos donde la gráfica corta el eje de abscisas. Luego nos piden que estudiemos el crecimiento y que hagamos un esbozo. Bueno, primero de todo vamos a hacer el dominio. El dominio de una función es aquel conjunto de valores de x que sustituimos en nuestra función y nos devuelve una y. Si nosotros le damos a esta función un número de x, sustituimos el valor de x, tenemos una y, decimos que ese valor de x pertenece al dominio. Y si no me lo devuelve, pues es que no pertenece. ¿Cuándo vamos a tener nosotros problemas con el dominio en una función que es racional? Es decir, tenemos aquí un numerador y un denominador. Tendremos problemas con el dominio en una función así cuando el valor de x hace que mi denominador sea 0. Un número entre 0 no existe, mientras que 0 entre un número sí que existe y es 0. Es decir, si el numerador se me anula, no tengo ningún problema con ello. Es cuando el denominador es igual a 0. Entonces, para averiguar dicho valor, lo que tenemos que hacer, el procedimiento sería coger nuestro denominador y obligarle a ser 0. Lo igualamos a 0. De manera que, aislando x, obtendremos aquel valor de x que hace que mi denominador sea 0. Menos 4 lo podemos pasar sumando, aplicamos raíz cuadrada a ambos lados, me queda x al cuadrado es igual a 4, raíz cuadrada de x al cuadrado es lo mismo que raíz cuadrada de 4, simplificamos aquí, me queda más menos raíz cuadrada de 4, o lo que es lo mismo, más menos 2. Ok, estos dos valores, si los sustituyo en mi función, harán que el denominador sea 0, y por lo tanto no me devolverá un valor de y. Podéis hacer la prueba, cogéis la calculadora, dividís cualquier número entre 0 y te saldrá sintaxis error. Así pues, el dominio de esta función será igual a todo valor, a todos los valores del conjunto de los reales, a excepción de esos dos, del menos 2 y del más 2. Nos piden también que determinemos el punto donde la gráfica corta el eje de abscisas. Vamos a hacer aquí un pequeño esbozo, una función cualquiera, nos vamos a fijar en esos puntos donde corta el eje de abscisas. El eje de abscisas es el eje horizontal o el eje de x. Podemos ver que estos tres puntos en azul tienen en común no la x, no el parámetro x. Como puedes ver, pues esto será un valor negativo, este es un valor negativo más cercano al 0 y este es positivo. Lo que sí que tienen en común es la y. La y es igual a 0. Es decir, toda función cuando corta el eje de abscisas, su y vale 0. Luego, si cogemos la y la igualamos a 0, obtendremos aquellos valores de x de la función que tienen y igual a 0. Y por lo tanto, como podemos ver, obtendremos esos puntos que precisamente es donde corta el eje de abscisas. Así pues, para calcular el punto donde corta el eje de abscisas, igualamos la y a 0. Como debemos saber, pues f de x también se puede sustituir por y, y en este caso la vamos a sustituir por 0. Es decir, esto será equivalente a coger nuestra función e igualarla a 0. En este caso, el numerador puede pasar multiplicando al 0 y cualquier cosa entre 0 es 0. Luego el denominador se me anula, lo cual tiene sentido, ¿no? Porque una fracción va a ser 0 en la medida en que el numerador sea 0. Luego me queda x al cuadrado menos 3x igual a 0. De aquí podemos sacar factor común. Va a quedar x multiplicado por x menos 3. Fíjate que si aquí lo hiciera la distributiva, obtendría de nuevo esta ecuación de aquí. Y aquí podemos ver que hay dos productos multiplicándose que es igual a 0. Bueno, pues dos productos multiplicados quedan 0, o bien uno es 0 o bien el otro es 0. Es decir, una solución vendrá dada cuando x sea 0. Fíjate, 0 por 0 menos 3, 0 menos 3 es menos 3 por 0, pues 0. Pero también esta ecuación será igual a 0 cuando lo del paréntesis sea igual a 0. Sustituimos, aislamos la x, me queda x igual a 3. Como puedes ver, 3 por 3 menos 3, esto es 0, 3 por 0, 0 también. Luego, estos dos valores de x resultan ser solución de mi ecuación. Precisamente será cuando el numerador sea 0 y por lo tanto la función sea 0 o y sea 0. Por ende, los puntos donde corta el eje de abscisas será el punto 0, 0 y el punto 3, 0. Obviamente y es 0. Eso en cuanto al apartado A. Vamos a ver el apartado B. El apartado B nos piden que hagamos un estudio del crecimiento. Para estudiar el crecimiento de una función debemos fijarnos en el signo de su derivada. Hago aquí un eje de coordenadas, una función cualquiera. Podemos ver que este punto de aquí más o menos es un máximo. Fíjate que a la izquierda del máximo obviamente la función es creciente. Aquí está creciendo hasta aquí y luego empieza a decrecer. Y como puedes ver, todas las rectas tangentes, cuando la función es creciente, sus pendientes, la pendiente de la recta tangente, son positivas. Fíjate que esto es una recta, será y igual a mx más n, como toda recta, pues esta m es mayor que 0. Va a pasar siempre y cuando la función crezca. Y cuando decrezca, pues va a pasar lo contrario, y igual a mx más n, eso será la ecuación de esta recta que me estoy inventando ahora mismo.
Pues aquí lo que podemos ver es que en este caso la pendiente de esa recta m es menor que 0. ¿Quién me da la pendiente? La derivada de la función. Yo tengo una función, hago su derivada, le doy valores de x, me devuelve precisamente esta m. Es decir, que debo estudiar el signo, tengo que hacer un estudio del signo de la derivada de la función. Vamos a ver cómo lo hacemos. De todo, pues bueno será tener la derivada de dicha función. Tenemos x al cuadrado menos 3, bueno, tenemos una fracción, derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos lo de arriba sin derivar por lo de abajo derivado, ¿y esto qué? Ahora. Y todo ello entre lo de abajo al cuadrado. Entonces, derivada del de arriba, 2x menos 3, por lo de abajo sin derivar, pues x al cuadrado menos 4, menos, aquí me gusta siempre usar un corchete, lo de arriba sin derivar, x al cuadrado menos 3x, por lo de abajo derivado, que es 2x. Utilizo siempre un corchete porque a veces técnicamente es redundante, ¿eh? No haría ninguna falta, de hecho lo voy a quitar. Como se están multiplicando y está todo entre paréntesis, pues no tiene ninguna utilidad. Y luego me piden lo de abajo al cuadrado, pues x al cuadrado menos 4, todo ello al cuadrado. Vamos a desarrollar un poco, esto ya es mi derivada, ¿eh? Pero vamos a desarrollar como mínimo lo de arriba. Lo de abajo casi siempre vamos a igualar a 0, va a pasar multiplicando el denominador, se va a anular, luego es una pérdida de tiempo. Aquí vamos a aplicar distributiva, me queda 2x al cubo menos 8x menos 3x al cuadrado más 12. Menos, aquí sí que tenemos que poner ese paréntesis y aplicamos la distributiva. X, 2x al cubo menos 6x al cuadrado. Cierro paréntesis, lo de abajo no lo tocamos de momento. Aquí pues lo podemos hacer directamente, cambiamos los signos del paréntesis, listo. Y ahora pues operamos todos aquellos términos que tengan la misma parte literal, ¿no? Podemos ver que tengo aquí menos 2x al cubo, 2x al cubo, pues se me anulan. X al cuadrado tengo menos 3x al cuadrado más 6x al cuadrado, eso va a ser 3x al cuadrado positivo. Esto ya está operado. Con la parte literal x, pues no tengo nada más, luego lo pongo tal cual, menos 8x y términos independientes, pues no tengo otro más, pues ya está. X al cuadrado menos 4, todo ya al cuadrado. Ok, ya tengo la derivada y más o menos simplificada. ¿Qué hacemos ahora? Pues lo que vamos a hacer es coger mi derivada e igualarla a 0. De esta manera obtendré los posibles puntos críticos de mi función. La derivada es esto de aquí, igualamos a 0 y como ya hice el spoiler antes, pues el denominador pasa multiplicando, se va a anular. Luego me queda 3x al cuadrado menos 8x más 12 igual a 0. Tenemos una ecuación de segundo grado completa, aplicamos la formulita, me queda 8 más menos raíz cuadrada de 64, que es menos 8 al cuadrado, menos 4 por a, que es 3, por 12, y todo ello entre 2 por 3. Muy bien, aquí lo que sucede es que aquí dentro me queda algo negativo. Fíjate, menos 4 por 3, 12, 12 por 12, desde luego va a ser negativo, pero en términos absolutos mucho más grande, bueno, mucho más grande que 64. Luego lo de dentro de la raíz me queda negativo. La raíz cuadrada de algo negativo no existe. Luego aquí me queda algo negativo, lo pongo así, entonces esto ya puedo deducir que no existe. ¿Qué significa esto? Significa que mi derivada jamás es 0. Es decir, no existe ningún punto donde la recta tangente sea horizontal. Aún así tenemos que hacer nuestro estudio del signo, la derivada, o lo que es equivalente, el estudio del crecimiento en la función. Aquí tendríamos que poner todo aquel valor que nos sale al igualar la derivada a 0, todo aquel posible punto crítico, pero además tenemos que poner algo muy importante y que a veces se nos olvida, que son los puntos allá donde el dominio no existe. Es decir, aquí única y exclusivamente pondremos el más menos 2 y el más 2. Repito, si aquí hubiera salido algún término, también tendríamos que incluirlo aquí. Y finalmente vamos a darle valores a la izquierda y a la derecha, vamos a darle valores en estos intervalos a nuestra derivada. Vamos a darle aquí el menos 3, aquí el 0 y aquí el 3. Y aquí me da igual el número, lo que me importa es el signo. Fíjate, aquí el denominador va a ser siempre positivo, cualquier valor que yo ponga aquí se elevará al cuadrado y al elevarse al cuadrado será positivo. Y podéis creerme, si sustituyo aquí y aquí por menos 3 más 12 me queda algo positivo. Aquí, de nuevo, denominador positivo, estos dos términos se me anulan al sustituir por 0, me queda el 12, luego esto es positivo y más de lo mismo aquí. Es decir, que mi función desde el menos infinito hasta el menos 2 crece, desde el menos 2 hasta el más 2 también crece y desde el 2 hasta el infinito crece. O aquí podríamos decir, pues crece en toda la función. No, hay que darle los intervalos. La función es creciente desde el menos infinito hasta el menos 2 sin incluir, unión desde el menos 2 hasta el más 2, unión desde el 2 hasta el infinito. ¿Y por qué lo tengo que poner así? O podríamos haberlo puesto de otra manera. Crece en todos los reales a excepción
del -2 o el +2. O podríamos haber escrito que es creciente en todo su dominio. En cualquier caso, hay que constatar de alguna manera, no podemos caer en el error de decir que la función es creciente en el -2 o el +2, porque no es verdad, la función no existe en esos valores, luego no puede ser creciente allá donde no existe, ¿ok? Si aquí me hubiera dado valores, los hubiera incluido, tampoco puedo incluir estos valores, porque precisamente allá donde la derivada se me anula, es los puntos donde posiblemente pueden crecer o decrecer, es decir, son posibles máximos o mínimos. Y por definición, en esos puntos las funciones ni crecen ni decrecen, ¿ok? De hecho, definimos el crecimiento de una función en función del signo de su pendiente. Finalmente nos piden que hagamos pues un esbozo. Tenemos aquí un eje de coordenadas, marcamos previamente con la información que nos han hecho sacar, ¿no? Corta en el eje abscisa en el punto 0, 0 y en el 3, 0, diremos que 2 cuadraditos es la unidad, es un 2, 3. La función tendrá que cortar aquí y aquí. Si te fijas, brevemente, la función, si hiciéramos el límite cuando x tiende a 2 y a -2, me daría infinito en ese caso. Es decir, tenemos asíntotas verticales en 2 y en -2. No nos lo piden, no tenemos que dibujar eso, se entiende, pero nos va a ayudar bastante a la hora de dibujar nuestra función, más o menos. Y luego, pues nada, la función vendrá por aquí, luego hará algo así y finalmente vendrá por aquí cortando ahí, más o menos.